Jóvenes, buen día con todos. Buenos días, profesor. Buenos días, Jean Paul. A ver, vamos a empezar la clase del día de hoy. Profe, Saludos a buenos días. todos. Buenos días, Camila. Buen día. A ver, ¿qué más veo por ahí? A ver, buen día, Rodrigo, Fernando, Caleb, Yasmín, buen día. Saludos a todos, jóvenes. Yadira, buen día con todos, jóvenes. Vamos Buenos días, profesor. Buen día. Vamos a empezar con la clase de geometría. Se van ubicando en su libro de geometría en la página, a ver, por acá tengo la página 18, ejercicio número 6. A ver, ¿me confirman la página? Vamos a compartir por acá. Aquí está, por acá estamos, jóvenes. ¿Listo? ¿Coincide la página? A ver, me dices, Yadira, tienes la mano ahí. Estamos en la página 18, ejercicio número... Desarrollamos hasta el número 5, ¿cierto? Vamos a continuar con el número 6. A ver, Es la página 22. 22, listo, gracias. Página 22, lo bajo esto. Página 22, jóvenes, ejercicio número 6. Ya, acá lo tenemos. Muy bien. No olvidando que para poder desarrollar estos ejercicios debemos recordar cómo calculamos la pendiente, ¿cierto? La fórmula general de la ecuación de la recta, ¿cierto? La ecuación de la recta, la fórmula general. Entonces también debemos recordar la ecuación simplificada, la ecuación punto pendiente, ¿cierto? Para poder trabajar con ellos. Ahora, si recordamos un poquito, nosotros sabemos que la pendiente representado por la letra M, viene a ser la tangente del ángulo de inclinación, ¿cierto? Supongamos el ángulo θ, la pendiente del ángulo de inclinación. Pero también se puede calcular como la diferencia de las ordenadas, ¿cierto? Sobre la diferencia de las abscisas. Sobre la diferencia de las abscisas. De esa manera podemos calcular la pendiente. Pero también nosotros sabemos que la ecuación general de la recta, ¿cierto? La ecuación general de la recta está representada por la siguiente ecuación lineal. AX, ¿cierto? Más BY más C. Todo esto es igual a 0, ¿cierto? Cuando tienen la Sí. ecuación general de la recta, podemos calcular fácilmente la pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente? ¿Se acuerdan? La pendiente está representada por la letra M. La pendiente sería el negativo Menos A sobre B. el coeficiente de la variable X, que es A, sobre el coeficiente de la variable Y, que es B, ¿cierto? De esa manera también podemos calcular la pendiente. Ahora, si nosotros tenemos de repente un punto, en una recta tenemos un punto y tenemos la pendiente, la ecuación punto pendiente se puede relacionar de la siguiente manera. Como si tenemos un punto, sería la ordenada menos ese punto de paso, ¿cierto? Sobre la abscisa X menos el punto de paso que sería X sub 0. ¿Se acuerdan? X sub 0 y Y sub 0 deben ser puntos, ¿cierto? Puntos conocidos o los puntos de paso. ¿Está bien? ¿Y esto es igual a qué? Es conocido. Esto es igual a diferencia de ordenadas, diferencia de abscisas. ¿Quién es? Viene a ser la pendiente, ¿cierto? Viene a ser la pendiente. Y también teníamos, a ver, atentos acá, también teníamos, jóvenes, la ecuación simplificada, ¿cierto? También teníamos la ecuación simplificada, donde decíamos que la ordenada, ¿cierto? Y era igual a ¿quién? Simplificada, la ecuación simplificada era igual a la pendiente multiplicado por X más ¿quién? Más B. ¿Y quién era B? B era la ordenada del origen, ¿cierto? Del origen, la distancia que hay desde el origen hacia el punto de intersección con la recta. Y también, recordando, también habíamos dicho de que si dos rectas son paralelas, ¿cómo deben ser sus pendientes? Iguales. Iguales. O sea, entonces podemos decir acá de que la pendiente de la recta 1 debe ser igual a la pendiente de la recta 2. Siempre y cuando las rectas como sean paralelas, ¿cierto? Siempre y cuando las rectas sean paralelas. Ahora, si las rectas eran perpendiculares, agregamos también, si las rectas L sub 1 era perpendicular a L sub 2, ¿qué sucedía con las pendientes? ¿Se acuerdan? La multiplicación era igual a menos 2, menos 1, menos 1. Menos 1. Entonces se cumplía, profesor,
que el producto de las pendientes, o sea, acá abajito, m sub 1 multiplicado por la otra pendiente, m sub 2, como resultado debe darme menos 1. Ahí está. Y como último caso teníamos de que si nosotros, jóvenes, si nosotros tenemos dos rectas que se intersectan, ¿está bien? Dos rectas que se intersectan, L sub 1 de repente y L sub 2. O sea, ¿qué sucede? Si tenemos dos rectas que se intersectan, el punto de intersección o las coordenadas de ese punto de intersección a ver si teníamos dos rectas perpendiculares, el producto de sus pendientes era menos 1. Pero si tenemos dos rectas que se intersectan en un punto, las coordenadas, escuchen bien, las coordenadas de ese punto de intersección, ¿cierto? Entre dos rectas, se obtiene resolviendo ¿qué cosa? Un sistema de ecuaciones. Obviamente me debe dar la ecuación de la recta L sub 1 y me debe dar la ecuación de la recta L sub 2. Desarrollamos el sistema de ecuaciones y calculamos ¿qué cosa? Las coordenadas de ese punto de intersección, o sea, la abscisa, y también calculamos ¿qué cosa? La ordenada. ¿Está bien? La abscisa y la ordenada. Muy bien. ¿Listo? Recordando las formulitas para la ecuación de la recta, vamos a continuar por acá. A ver, en el problema número 6 me dice, la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 1, punto y coma 2. Por ahí pasa por ese punto P, a igual distancia de los puntos A, menos 5, punto y coma 2, B, 1,6. Vamos a dibujar entonces aproximadamente, ¿qué? Vamos a dibujar o ubicar esos puntos. ¿Dónde ubicamos esos puntos? Esos puntos los vamos a ubicar en el plano cartesiano, ¿cierto? Vamos a ubicar entonces en el plano cartesiano dichos puntos. Muy bien. Entonces por acá trazamos aproximadamente, a ver, por acá voy a trazarlo, aproximadamente los ejes, ahí está, por acá tengo ambos ejes, listo. Para ubicar aproximadamente dichos puntos. A lo largo un poquito más acá, listo. A ver, me dice por ahí el punto P, vamos a ubicar el punto P, cuyas coordenadas son menos 1 y 2. ¿Listo? Voy a ubicar ese punto aproximadamente. Ustedes saben que el centro por acá es 0, como ustedes saben que el primer numerito corresponde a la abscisa y el segundo numerito corresponde a la ordenada, ¿cierto? Para x es menos 1. Menos 1 iría hacia la izquierda, ¿cierto? Por acá. Aproximadamente por acá debe estar menos 1. Lo vamos a ubicar. Y luego la ordenada hacia arriba. 2, profesor, por acá. Aproximadamente por acá debe estar el punto 2. En la intersección, ahí se va a ubicar el punto P. Vamos a ubicarlo por acá. Aquí está entonces el punto P. Aquí al costadito, cuyas coordenadas de ese punto, ese es el punto P, lo voy a anotar por acá, el punto P, sus coordenadas, acá lo colocamos, menos 1, punto y coma, 2. Ahí tengo las coordenadas del punto P. Muy bien. Dice, haya la ecuación de la recta que pasa por ese punto. Ese es el punto de paso, no olviden, ese es el punto de paso, el punto conocido. Luego me dice, a igual distancia, ¿de quién? Del punto A y B. Vamos a ubicar ahora el punto A y el punto B. ¿Está bien? Vamos a ubicar el punto A y el punto B. Pero el punto A me dice menos 5 y 2. Menos 5 iría hacia la izquierda. Por acá, profesor, aproximadamente por acá debe estar menos 5. ¿Cierto? Menos 5. Y luego me dice por ahí menos 5 y también tendríamos 2. En la intersección aproximadamente, a ver, por acá, vamos a ubicarlo. Hay que ubicar ese puntito. En la intersección, aproximadamente coincide con este 2 por acá. Aquí se encuentra el punto A. Aquí está el punto A. Vamos a colocar por acá el punto A, cuyas coordenadas lo conocemos, menos 5 y 2. 2. Listo. Hay que ubicar primero los puntitos. Luego, el punto B. El punto B me dice para x1, por acá 1 está por acá aproximadamente, para x1, y para y 6. Entonces debe subir por acá aproximadamente, por acá vamos a colocarlo. Por acá supongamos que esté 6, ¿listo? Y por acá lo vamos a ubicar. Ahí está, en la intersección aproximadamente, punteamos las líneas, aquí está. Aquí se ubica el punto B.
y ese punto B, cuyas coordenadas son 1 y 6. 6. Ahí está. Profesor, pero eso es fácil. Ya, esa es la ubicación solamente de los puntos. Ahora vamos a calcular la ecuación. Pero me dice algo. Me dice lo siguiente, de que a igual distancia de los puntos. O sea, quiere decir que el punto P, atentos, miren, el punto P tiene igual distancia ¿de dónde? Hasta A y también hasta B. ¿Cierto? Porque me dice, mira, repasamos. Haya la ecuación de la recta que pasa por el punto P. Y el punto P tiene sus coordenadas. Aquí está el punto P, ¿cierto? -1, punto y coma 2. A igual distancia de quién? Del punto A y del punto B. A igual distancia. ¿Qué cosa quiere decir eso? De que la distancia desde P hasta A, ¿cierto? Es la misma distancia desde P hasta B. Ambas distancias, ¿cómo son? Son ambas distancias, entonces, ahí son iguales. Muy bien. Esa es la distancia. Me dice desde P hasta A es igual a de P hasta B. Muy bien. Ese es el dato que me da. Entonces vamos a ponerle ahí un puntito porque me dice que esos lados son iguales. Estos segmentos, la distancia que hay de este punto hasta este punto de acá, ¿cierto? Estos dos lados son iguales. Pero me dice lo siguiente. Hay la ecuación de la recta que pasa por el punto P. Está pasando, profesor, por el punto P. ¿Ok? No es que esté en A y en B, sino dice pasa por el punto P. Entonces, profesor, esa ecuación de la recta, atentos, esa ecuación de la recta debe pasar de repente, miren, por este punto, vamos a graficarlo. Pasa por el punto P, profesor, ¿cierto? Pasa, entonces, vamos a hacerlo pasar. Pero me doy cuenta de algo, mira, ahí tengo dos lados que son iguales. Y si tengo dos lados que son iguales, miren, ¿puedo formar acá un triangulito o no? Mira, ve. Puedo unir, profesor, A con B. Y si uno A con B, atentos acá, mira, yo voy a unir el punto A con el punto B y voy a formar acá un triangulito para poder visualizar. Ahí está. Listo, profesor. Miren, lo voy a trazar ahí. Y si lo uní, formé un triángulo isósceles. Entonces, profesor, debe pasar la recta por ese punto P. Pero para poder hacerlo pasar, yo voy a trazar esa recta y voy a hacer incidir con ese segmento. A ver, ¿de qué manera? Un momentito que sus compañeros están pidiendo acceso acá. Listo. A ver. Por acá voy a trazar la recta. ¿Ok? Pero, ¿se acuerdan ustedes? Cuando trazan debe ser una recta perpendicular. Y como este es un triángulo isósceles, la recta que pasa por el punto P, ¿cierto? Profesor, va a incidir en el segmento AB. ¿Y dónde va a incidir? ¿Se acuerdan cómo incide ahí? Si es un triángulo isósceles. ¿Como altura? Exacto, como una altura. ¿Y además qué? ¿Además qué? ¿Lo parte en dos partes iguales? Exacto, profesor. ¿Por qué? Pues es un triángulo isósceles, mira, ¿se acuerdan? Es un triángulo isósceles y va a caer justo en el punto medio. Profesor, y si cae en el punto medio, ¿yo puedo calcular las coordenadas de este punto medio M? ¿Se puede o no se puede, jóvenes? ¿Se acuerdan cómo se calculan las coordenadas del punto medio? Sí, cae en el punto medio porque es un triángulo isósceles. Estos pedacitos deben ser iguales. Miren, profesor, ya tengo otro punto. ¿Y se pueden calcular estas coordenadas? Sí. ¿Cómo se calculan estas coordenadas? ¿Se acuerdan cómo se calculaban las coordenadas del punto medio? Miren, de este segmento AB. Del segmento AB tengo sus abscisas, tengo sus ¿La coordenadas. diferencia? Para calcular las coordenadas viene a ser la suma, ¿cierto? Sería la suma. Las coordenadas del punto medio es la suma de ambos. Profesor, la suma, pero hay que tomar en cuenta ¿qué cosa? Los signos, los signos. A ver, para poder calcular las coordenadas del punto medio es la suma de las abscisas entre 2, ¿cierto? Punto y coma, la suma de las ordenadas entre 2. Pero hay que tomar en cuenta ¿qué cosa? Los signos. A ver, ¿quiénes son las abscisas? Acá es -5, ¿cierto? -5 ¿y quién? Y 1. Entonces lo vamos a sumar. -5 más 1, ¿cuánto es? -5 más 1 sería... -4. Entre 2, -4 entre 2 nos daría... -2. -2, ya tengo una coordenada, -2. Ahora para la... tengo la abscisa, ahora la ordenada. La ordenada por acá tengo 2 y acá tengo 6. Diremos 2 más 6, los dos son positivos, no hay problema. 8. 8. Entre 2 nos 4. daría 4. Ahí está, profesor. Miren, ya tenemos ahí las coordenadas del punto medio. Teniendo esas coordenadas y tengo el punto de paso, no te olvides, este es el punto de paso, este es el punto de paso del dato. ¿Podría calcular la pendiente? Miren, tengo dos puntos. ¿Puedo calcular la pendiente de esta recta?
Sí, profesor. ¿Y cómo se calculaba la pendiente? La pendiente era igual a la diferencia de las Ordenadas sobre la diferencia de las abscisas. sobre la diferencia de las abscisas. Muy bien, profesor. ¿Quién es x sub 2? ¿Quién es x sub 1? A ver, vamos a empezar aquí. Vamos a colocar de repente x sub 1 para poder verlo. Por acá sería y sub 1. Y por acá sería entonces x sub 2, y sub 2. Listo, para poder calcular ¿qué cosa? La pendiente. A ver, reemplazamos. ¿Cuánto vale y sub 2? Lo tenemos ahí. Y sub 2 valdría 4. Ajá, 4. claro, exacto, ahí está, mira. Listo, sería 4, ¿cierto? 4 menos y sub 1. ¿Cuánto vale y sub 1? Y sub 1 vale 2. 2, claro, ahí está, mira. 2. Y sub 2 vale 4. 4 menos 2, esa es diferencia de ordenadas. Sobre diferente de abscisas. La diferencia de las abscisas, ¿cuánto vale x sub 2? X sub 2 vale Menos 2. menos 2. Muy bien. Menos Menos x sub 1. 1, menos 1. Menos Hay 1. doble signo, ¿cierto? Acá, Sí. paréntesis, menos 1. Ahí está. Miren, aquí vamos a calcular la pendiente. En el numerador, ¿cuánto nos sale? Nos queda 2, ¿cierto? En el numerador nos queda 2. 2. Y en el denominador, aquí me sale Menos 1. menos y menos te da más. Menos 2 más 1 nos quedaría Menos menos 1. 1. Entonces, ¿la pendiente cuánto sería? La pendiente sería menos 2. 2. Profesor, ya tengo la Menos 2. pendiente. Ajá, ya tengo la pendiente. Ahora, para poder calcular, ¿qué cosa, profesor? Si tengo la pendiente, miren, M es la pendiente que vale menos 2. Y tengo el punto de paso. ¿Quién era el punto de paso? ¿Se acuerdan quién era el punto de paso? El punto de paso era P. Aquí está, mira, pasa por el punto P. Tengo el punto de paso. Tengo la pendiente. ¿Puedo calcular la ecuación de la recta? Sí, utilizando ¿qué cosa? La ecuación punto pendiente. ¿Y cuál era la formulita de la ecuación punto pendiente? Era la diferencia de quién? De la ordenada menos ese punto de paso, ¿sobre quién? La diferencia en este caso de x menos el punto de el paso. punto de paso. Ahí está, ¿cierto? Y esto es igual a la pendiente. Aquí puedo despejar, profesor, así es. ¿Por qué? Porque tengo la pendiente y tengo los puntos de paso. Ajá, entonces por acá, empezamos con y. Y menos el punto de paso. ¿Quién es el punto de paso? Y sub 0. ¿Quién es el punto de paso? Lo buscas. ¿Quién es el punto de paso? Acá está, mira, profesor. P. El punto de paso es P. Pero ¿quién es Y sub 0? El valor del punto de paso. ¿Quién sería Y sub 0? Acá está, mira, Y sub 0 sería, ¿cierto? Ese es el punto de paso. 2. 2. Sería menos 2. Sobre, debajo, X menos el punto de paso. ¿Quién es el punto de paso para el punto P? Menos 1. Menos 1. Y esto es igual a quién, profesor? A la pendiente. ¿Y cuánto vale Menos la 2. pendiente? Menos La pendiente 2. vale Menos 2. menos 2. Listo, profesor, entonces vamos a desarrollar. Continuamos por acá, miren. Y menos 2, ¿cierto? Sobre, a ver, por acá me queda, ¿cuánto me quedaría? X. X más 1. X más 1. X más 1. X más 1 es igual, profesor, ¿a cuánto? A Menos menos 2. 2. Puede pasar a multiplicar. Exacto, vamos a pasarlo a multiplicar entonces. Me va quedando por acá. Y menos 2 es igual. Por acá, todo esto pasa a multiplicar a menos 2. Nos quedaría Menos 2x. Menos 2x menos 2. Menos 2. menos 2. Listo, menos 2x menos 2. Ahí lo tenemos, muy bien. Entonces vamos a desarrollarla. A ver, al ojo lo pueden ver, a ver. Vamos a hacer un poquito de espacio, si ustedes ya lo ven ahí, para poder bajar un poquito. Ahí está, listo. 2x más y es igual a 0. Ajá, exacto. Entonces por acá desarrollando, como 2x está con negativo, pasa al primer miembro. 2x, miren, 2x más y es igual a ¿cuánto, profesor? Es A igual, 0. claro, Cero. porque ese menos 2 con más menos 2, uno en cada miembro se eliminan. Entonces nos queda 0. 2x más y es igual a 0. Y esta sería la ecuación de la recta que pasa por ese punto, ¿cierto? Menos 1, punto y coma, 2. Y marcamos qué alternativa tenemos ahora. ¿Qué alternativa tenemos para marcar? Sería La C. la C. Ahí está. Listo, jóvenes. Entonces ya vamos conociendo. El asunto es conocer los tipos de problemas para que ya se vayan familiarizando con la ecuación de la recta. ¿Está bien?
porque luego de la ecuación de la recta vamos a pasar a la circunferencia, así que tenemos que hacerlo pausadamente. Muy bien. Y se dan cuenta que aquí estamos usando, dependiendo de lo que tenemos, hemos usado un poquito de geometría para poder ubicar primero el punto, ¿cierto? Para poder ubicar ese punto de paso. Teniendo el punto de paso y luego calculamos la pendiente, ¿cierto? Ya podemos utilizar, ¿qué cosa? La fórmula de la ecuación punto pendiente. Tenía el punto. Como me dice que acá tengo el punto de paso, acuérdense, cuando tienen el punto de paso, el primer numerito es la abscisa, y la abscisa es el punto de paso como x sub 0, ¿está bien? Y su ordenada sería el punto de paso y sub 0. ¿Para qué? Para poder obtener de esta ecuación punto pendiente, porque la ecuación punto pendiente se trabaja con x sub 0 y y sub 0. ¿Y quiénes son? Esos son los puntos de paso, no lo olviden, los puntos de paso, ¿ok? Y la pendiente lo calculamos obviamente relacionando ese punto P con el punto medio que habíamos ubicado, las coordenadas del punto medio. Y no olviden que las coordenadas del punto medio es la suma de las abscisas entre 2 y las ordenadas viene a ser la suma, ¿cierto? También dividido entre 2. ¿Está bien? Pero tengan en cuenta los signos. Muy bien, me paso al siguiente problema. Problema número 7. Halla el valor de K para que la recta, aquí tengo una recta, L, 2x más 3y más K es igual a 0, forme con los ejes coordenados un triángulo de área igual a 3. A ver, por acá me dice, profesor, de que hay que hallar el valor de K. ¿Cuánto tomará el valor de K, ¿cierto?, de esa ecuación de la recta, para que forme con los ejes coordenados un triángulo de área igual a 3? Profesor, pero no tengo las coordenadas, ¿cómo forma el triángulo? Atentos. Como tengo la ecuación de la recta, L es igual a 2x, ¿cierto? 2x más 3y, aquí está, más k, que es lo que me pide calcular, es igual a 0. ¿Listo? Es igual a 0. Para yo poder tener puntos o coordenadas en el eje, yo necesito, profesor, algún punto, algunas coordenadas, tanto de la abscisa a la ordenada. Como no tengo ningún valor numérico, entonces yo voy a asumir algo. Miren, vamos a asumir, ¿se acuerdan cuando tabulan ustedes? Cuando tabulan le dan ciertos valores a X, ¿cierto? De repente ustedes han visto cuando han llevado el plano cartesiano, de repente en álgebra, o de repente han llevado en aritmética, cuando tabulan, ¿cierto? Si tienen ustedes una ecuación y no le dan valores para sus coordenadas, asumimos primero de que x valga, a ver, ¿alguien se acuerda? X valga 0. Profesor, si x vale 0, entonces ¿cuánto valdría y? ¿Cuánto valdría y? Miren, si x vale 0, ¿cuánto valdría y, jóvenes? ¿También 0? A ver, si colocamos a x que vale 0, reemplacen. Aquí vale 0. 2 por 0 sería 0. Desaparece x. ¿Cuánto valdría entonces y? Miren, k está sumando, ¿cómo pasa? 1. K está sumando, ¿cómo pasa? A ver, para que lo vean. Restando. Claro, si yo reemplazo de que x vale 0, esto se anula. Y me queda así. 3y, ¿cierto? K está con positivo, ¿cómo pasa? Con negativo. Negativo. Menos k. ¿Y cuánto valdría y entonces? Y valdría 1. menos k sobre 3. 3. ¿Cierto? Claro, estamos despejando. Profesor, asumimos de que x vale 0. Si x vale 0, desaparece. 2 por 0, 0. Desaparece este término. Me queda 3y más k es igual a 0. K está con positivo, pasa con negativo. 3 se está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, ¿cuánto valdría y? Y valdría menos k sobre 3. sobre 3. Hacen lo mismo, profesor, para y. Y si y vale 0, ¿cuánto valdría x? ¿Cierto? ¿Cuánto valdría x? A ver, hacen la misma operación. Profesor, si y vale 0, ¿cuánto me va quedando? Aquí y vale 0. Me quedaría 2x. Menos k sobre 2. Exacto, 2x más k es igual a 0. Despejan. Entonces x valdría menos k sobre 2. ¿Queda claro esa partecita, jóvenes? ¿Queda claro? A ver, lo repasamos entonces. Cuando ustedes no tienen valores en una ecuación de la recta, no tienen coordenadas, pero sí les da la ecuación, entonces lo que van a hacer es tabular. ¿Y cómo se tabula? Primero dije, supongamos que x vale 0. Si x vale 0, si acá reemplazo por x, diremos 2 por 0, 0. Me queda solamente, para que lo vean, 3y más k, ¿cierto? 3y más k es igual a 0.
Despejando, K pasa con negativo y 3 pasa dividiendo, ¿cierto? Entonces Y obtendríamos ahí como menos K sobre 3, ¿cierto? Eso sí, si X vale 0. Ahora, si Y vale 0, se anula esto. ¿Y me queda qué? Me queda 2X más K, ¿cierto? Más K es igual a 0. Y despejando, esa K está sumando, ¿cómo pasa? Pasaría a restar, ¿cierto? Restando. Claro, entonces tendríamos menos Menos K K sobre 2. sobre 2. Eso es lo que K he hecho, medios. claro, menos K medios. He hecho lo que he hecho acá, ¿cierto? Ya mentalmente, pero el procedimiento es de acá, ¿cierto? Listo, profesor, ya tengo X y ya tengo Y, ¿cierto? Si tengo X y tengo Y, ¿puedo ubicar sus coordenadas en el punto, en el plano cartesiano? Sí, ya lo puedo ubicar, mira, más o menos por acá lo voy a ubicar. Como los son negativos, ¿en qué cuadrante estará más o menos, jóvenes? Si los son negativos, ¿en qué cuadrante se encontrará? A ver, la abscisa negativa y la ordenada negativa. ¿En qué cuadrante estarán? Donde la abscisa y la ordenada son negativos. En el primer En el cuadrante, tercer cuadrante. en el tercero. Claro, profesor. Entonces, por acá lo ubicamos aproximadamente para poder identificarlo. ¿Listo? Ahí está. Entonces, profesor, se debe encontrar aquí esos puntos. Vamos a buscar dónde está la abscisa, profesor. Atentos acá. La abscisa vale menos K sobre 3. A la izquierda. Por acá, supongamos de repente, profesor. Muy bien. Por acá estarían las coordenadas. Menos K, ¿cierto? Sobre 3. ¿Y dónde está la ordenada? La ordenada, profesor, hacia abajo, menos K medios, por acá. Aproximadamente por acá estaría menos K medios. Listo. Profesor, ya tengo las coordenadas. Entonces, si tengo las coordenadas, por ahí va a pasar esa recta. Por ahí pasa, profesor, así es, mira, por acá pasa esa recta para que lo puedan identificar. Por acá pasa. Allá, entonces vamos a trazarlo y se van a dar cuenta que ya se forma el triangulito, mira, si pasa por esos puntos, ahí está, profesor. Me dice de que esa recta forme con los ejes coordenadas un triángulo de área 3 unidades cuadradas. Profesor, ¿dónde está el triángulo? Ahí lo ve, mira, ¿lo ves o no ves el triángulo? Ahí está, profesor. Se ha formado, ¿cierto? Esa recta que se ha trazado, ¿cierto? Se ha formado un triángulo, ¿cierto? Con el plano cartesiano, con los ejes, o sea, con el eje de las abscisas y con el eje de la ordenada. Se formó un triángulo, me dice, cuya área, ¿cuánto vale el área de este triángulo, me dice? ¿Cuánto vale su área? 3. 3, ¿cierto? Unidades cuadradas. Voy a colocarlo por acá. Sería 3 unidades cuadradas. Listo, ya estamos listos para hallar el valor de K, ¿cierto? Ya sale ya. Porque ustedes conocen cómo se halla el área de ese triángulo. ¿Cómo hallamos el área de ese triángulo, jóvenes? ¿Cómo se halla el área? Base por altura entre 2. Exacto, base por altura sobre 2, ¿cierto? Como es un triángulo rectángulo, decimos producto de los catetos sobre 2. 2. Entonces, el área de ese triángulo va a ser igual al producto de los catetos sobre 2. ¿Y quiénes son los catetos? La abscisa y la ordenada, ¿cierto? La abscisa y la ordenada. Claro, los catetos, a ver. Claro, los catetos serían la abscisa y la ordenada. ¿Cierto, jóvenes? Claro, a ver, entonces sería producto de los catetos. ¿Quiénes serían los catetos? Aquí está, mira. Menos K tercios, ¿cierto? Ahí está, mira. Menos K sobre 3 multiplicado por el otro cateto. ¿Quién es? Menos K. Menos K medios. Menos K medios. Todo dividido entre 2, ¿cierto? Ese es el área. 2. Resolviendo esa formulita, el área va a Es ser igual a igual. 3. Ajá, ¿cuánto sería? K por K, menos por menos se elimina, ¿cierto? Se elimina ahí los signos. ¿Cierto, jóvenes? Me K al queda cuadrado K cuadrado sobre 6. sobre 6, ¿cierto? Todo sobre 2. Todo sobre 6, claro. Pero si aplicas el orejón de frente, rayita 1, sería 2 por 3, 6. 6 por 2 sería sobre 12. 12. Eso vale el área, profesor. Pero el área lo conocemos. ¿Cuánto vale el área de ese triángulo? 3. Todo eso es igual a 3. Mira, ya va saliendo. Claro, ya va saliendo. Sería menos 6. Menos 6. Sería menos 6. Exacto, claro. Pasa multiplicando. K cuadrado es igual a 12 por 3, 36, ¿cierto? 36. Pero Menos ustedes 6. saben, claro, ustedes saben que la raíz cuadrada de un número es positivo Puede y ser negativo. negativo o positivo. Exacto, en este caso consideramos el negativo. Muy bien. Entonces por Es acá, igual. exacto, K va a ser igual, ¿cierto? A más menos 6. Más
menos 6, porque la raíz cuadrada de un número es positivo y negativo. Por lo tanto, la solución sería menos 6. Menos 6. Ese sería el valor de K. Miren, ya vamos tabulando. Cuando no les dé una ecuación de la recta y no les dé valores, siempre asuman primero de que X vale 0 y pueden calcular Y. Y luego que Y vale 0 y pueden calcular X. De esa manera podemos calcular o dibujar en la figurita ese triángulo que me dice que se forma con los ejes coordenadas. Y me dio el área. Teniendo el área ya puedo reemplazar para poderlo calcular. Muy bien, completen ahí, pasamos al siguiente. Me confirman, para poder continuar. En el siguiente problema, número 8, me dice, halla la ecuación de la recta que pasa por 0,0 y por el punto de intersección de las rectas. Ajá, me da dos rectas, dos ecuaciones de la recta. Entonces vamos a pasar al siguiente, jóvenes. A ver, ya todos lo tienen. Ahí hay bastantes dibujitos que hay que hacer. Anoten para poder calcular dicha expresión. Ahí muy bien, Camila. A ver cómo vamos los demás. Jean Paul, muy bien. ¿Cómo vamos, Alessandra? ¿Cómo vamos, Isaac? A ver, jóvenes, este tema es de ecuación de la recta, como su nombre lo dice, es un poquito algebraico, hay que formar ecuaciones. En algunos casos introducimos un poco de geometría, porque lo que estamos trabajando es geometría analítica. Y en geometría analítica mezclamos ¿qué cosa? Aplicamos el álgebra a las figuras geométricas, ¿ok? Y esta es una de ellas, ecuación de la recta. Luego se va a ver ecuación de la circunferencia, si no da tiempo, ecuación de la parábola. Pero poco a poco, esta geometría analítica, a todos los que de repente van a llevar el curso o la carrera de ingeniería, ¿cierto? Es necesario, jóvenes, porque matemática básica 1 van a llevar ecuación de la recta, ecuación de la circunferencia, van a llevar pura geometría analítica. ¿Ok, jóvenes? Así con calma vamos conociendo el tema. Listo, seguimos entonces. Pasamos al siguiente ejercicio. Aquí está. Ejercicio número 8. A ver, voy a hacerme espacio ya. En el problema 8 me dice, halla la ecuación de la recta que pasa por 0,0 y por el punto de intersección de las rectas. Ajá, ya, a ver, vamos a hallar la ecuación de la recta. Me hago espacio por acá. Listo. Pero ahí me habla de un punto de intersección, ¿cierto? De un punto de intersección. Entonces, aquí vemos, miren, cuando dos rectas se intersectan en un punto, ¿cómo calculamos esas coordenadas? ¿Se acuerdan? Acá está, mira, profesor, ahí lo veo. Cuando dos rectas se intersectan en un punto, ¿cómo se calculan las coordenadas de ese punto? Aplicando, ¿qué cosa? El sistema de ecuaciones. Ah, ya, profesor, y justo veo, mira, ve, aquí veo, me dice, haya la ecuación de la recta que pasa por el punto 0. El punto de paso es 0,0. Y por el punto de intersección de las rectas, aquí tengo dos rectas, mira, la recta L sub 1, ahí está la ecuación, y la recta L sub 2. Ah, ya, profesor, las dos rectas se intersectan en un punto. Así es, eso es lo que me dice. Me dice, haya la ecuación de la recta que pasa por este punto de paso, 0,0. ¿Y por qué más? Y por el punto de intersección de estas dos rectas. O sea, profesor, estas dos rectas se intersectan en un punto. Así es, así es. O sea, profesor, cuando tenemos por acá dos rectas que se intersectan, para verlo mejor, miren, aquí tengo una recta, aquí tengo otra recta, dos rectas se intersectan. La recta L sub 1, voy a colocarlo por acá, la recta L sub 1 y la recta L sub 2. ¿Está bien? Cuando dos rectas se intersectan, ¿cómo se calcula, profesor, las coordenadas de ese punto de intersección? O sea, la abscisa y la ordenada. ¿Cómo se calcula, profesor? Empleando, ¿qué cosa? El sistema de ecuaciones. Aquí tengo dos ecuaciones, mira, ve. Hay que resolverlo. Sistema de ecuaciones, profesor. ¿Y cómo era? Ya, ustedes saben, han visto en álgebra sistema de ecuaciones, pero lo vamos a desarrollar acá, mira. A ver, profesor, vamos a acomodar la ecuación. 3x, miren, 3x más 4y, ese 7, ¿cómo pasa? ¿Cierto? Lo tienen ahí con positivo, ¿cierto? Positivo. Ahí está, 7 positivo. Lo mismo por acá abajo, 5x más 3y, ¿sería igual a cuánto? Sería igual a 8. 8.
Profesor, para yo resolver este sistema de ecuaciones, debo multiplicar esta expresión o una ecuación por un factor, por un número, ¿cierto? Para poder eliminar una variable. Porque el sistema de ecuaciones, ustedes saben que deben eliminar una variable. Entonces, profesor, voy a multiplicar a la primera ecuación, a ver, Por 3. por 3 negativo, ¿cierto? Para que le cambie el signo. Y a la otra ecuación lo multiplico por 4. 4. Ajá, por 4, claro. De esa manera puedo eliminar una variable, ¿cierto? Allá, entonces aplicamos sistema de ecuaciones, acuérdense. Ustedes han trabajado en álgebra ya, sistema de ecuaciones, creo. A ver, ese 3 multiplica a todos. Diremos, 3x por menos 3 nos daría Menos 9. menos 9x. 4y por menos 3 nos daría Menos 12y. menos 12y. Menos 12y. Menos Todo esto es 21. igual a ¿cuánto? Menos 21. A menos 21. Muy bien. Hacemos lo mismo para la otra ecuación. Por acá tendríamos 20x 20x, ¿qué más? Más 12y Más 12y es igual a es igual a 24. es igual a 32. 32. 32. Ajá, 32. Listo, profesor, ya lo tengo. Ahora sí puedo eliminar una variable. Vamos eliminando, pero lo sumo miembro a miembro, no se olviden, ¿cierto? Se suma miembro a miembro. Acá, pero tengan en cuenta los signos. 20x menos 9x, ¿cuánto me da? ¿Me quedaría? 11x. 11x. Se elimina 12y positivo y negativo, y esto es igual a ¿cuánto? Y esto es 11. igual a 11. Profesor, miren, ya veo, ya tengo x. X valdría 1. 1. Si x vale 1, reemplacen el valor de x. ¿Cuánto valdría y? Sistema de ecuaciones, ustedes lo conocen. 1 igual. Ajá, profesor, ahí lo tengo. Claro, valdría 1. Muy bien, claro, porque reemplazan. Mira, si x vale 1, en cualquier ecuación, lo pueden reemplazar. ¿Qué y es van igual a comprobar. x? Muy bien, ya tenemos x ¿Qué es vale igual a 1. y? Y es igual a x. Exacto, ¿cierto? Ya tenemos la ecuación, profesor. Claro, al ojo ya salió ya. Si ustedes reemplazan de repente también en la ecuación general de la recta, por acá, mira, para verlo, así a grosso modo, rapidito, miren, aquí tengo la figurita, claro, ya tienen el resultado, pero vamos a verlo gráficamente, porque me dice que esa recta pasa por el centro, mira, por 0,0, ¿cierto? Pasa por 0,0, 0, punto y coma, 0, ¿cierto? Y el otro punto es la intersección. ¿Cuánto me salió la intersección? 1.1, ¿cierto? Ajá, por acá, profesor, aproximadamente por acá debe estar, ¿cierto? 1.1. Ahí está la otra coordenada. 1, ¿cierto? Ahí está. 1 punto y coma 1. O sea, profesor, la recta está pasando por esos dos puntos. Así es, mira, por acá pasa, ¿cierto? Ahí está, profesor, por ahí pasa la recta. Entonces, por deducción ya salió la ecuación, pero ustedes acostúmbrense también a formarla. Profesor, aquí puede emplear ¿qué cosa? Puede emplear, ¿cierto? Puede emplear lo siguiente, profesor. Puede emplear de repente la ecuación simplificada, porque la pendiente lo pueden calcular al ojo. ¿Cuánto valdría la pendiente, jóvenes, ahí? ¿Se puede calcular la pendiente o no? Sí, sí se puede. Diferencia de ordenadas menos diferencia de abscisas. Pero como acá es 1 menos 0, sigue siendo 1. Sobre abscisas, ¿cierto? 1 menos 0. 1. Menos 1, menos 1. 1. La pendiente 1 valdría nada más. 1. Profesor, tengo la pendiente. Allá, mira, puedo utilizar la ecuación simplificada. ¿Cuál era la ecuación simplificada? Acá está, mira, acá está, mira, aquí está. Esto de... Y es igual a m por M por x x más b, más ¿cierto? b. Puedo usar esa ecuación para comprobar lo que me dijeron hace un momento, que la respuesta es tal, profesor. Claro, mire, por acá lo tengo. Entonces, si reemplazo, y es igual, ¿cuánto vale la pendiente? ¿Cuánto vale la pendiente? 1. 1. 1 por x sería 1. X. X. más, ¿cuánto vale B. b? ¿Se acuerdan quién era b? B era la distancia del centro, ¿cierto? Hacia la 1. intersección. Miren, del centro hacia la intersección. Miren, profesor, del centro a la intersección con la recta, ¿cuánto espacio hay? ¿Hay 1 o hay 0? 0. Claro, no hay ninguna alturita en la intersección. Entonces sería 0. Por eso es que decimos entonces de que y es igual a x, ¿cierto? Por eso y es igual a x. Completen ahí, jóvenes, que se nos agota el tiempo. Ahí está. Listo, también comprobado, pero ustedes lo habían sacado al ojo, ¿cierto? Porque esos son iguales, x es igual a y. Muy bien, y marcamos por acá la alternativa correcta. Completen, jóvenes, y ahí nos quedamos, se nos agotó el tiempo. Miren, vamos practicando así lo que es ecuación general de la recta, ¿cierto? La formulita para poder trabajarlo. Muy bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Me voy despidiendo, cuídense, chicos, nos vemos.